Listo. Buenos días, estimados colegas y amigos. Sean bienvenidos una vez más a esta emisión de Desayunos con Aroma A. Yo soy Víctor Castro y el día de hoy gustaremos unos deliciosos tamales estilo México, con sabor a propiedad intelectual y patentes. En esta mañana los conversadores invitados son el doctor Ramón, el licenciado Carlos y el ingeniero Alejandro. En el apoyo de la producción están los compañeros Zoe, Karina, Bere, Laura y Norma. Les recuerdo que este evento es abierto y público. Está transmitido a través de Facebook y cuya grabación quedará disponible en nuestras redes sociales. Estas charlas no tienen fin de lucro y se llevarán a cabo en el objetivo de dar a conocer el quehacer de los profesionales farmacéuticos en el ámbito de la salud en México a nivel nacional e internacional. Le invito a la audiencia a que participen ya sea en vivo o a través de los chats con sus preguntas, dudas o comentarios. Y bueno, sin más preámbulo, Zoe, te cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este desayuno con aroma a tamales, con este tema tan importante que queremos compartir con ustedes y para quienes hemos traído a estos expertos en cuanto a propiedad intelectual y patentes. Es muy importante que conozcamos en la actualidad todo lo que tiene que ver con nuestra normatividad en cuanto a patentes, sobre todo con esta pandemia en la que han surgido medicamentos nuevos o que están ahí queriendo salir y desconocemos. Bueno, voy a pedirles a nuestros ponentes que cada uno se presente para que los conozcan mejor. Iniciaremos por el licenciado Carlos para que haga una breve presentación. Gracias, Zoe. Buenos días a todos. Primero que nada, quiero agradecer al doctor Soto por su amable invitación y a todo su equipo por participar en la organización de este evento. Me da mucho gusto compartir también con Alejandro, mi colega, esta mañana. Y muchas gracias a todos. Mi nombre es Carlos Pérez de la Sierra, soy abogado. Me he dedicado toda mi vida al tema de la propiedad intelectual con un énfasis especial en materia de patentes. He tenido el privilegio de ser profesor en el área, en algunas universidades, tanto en México como fuera. Y mi práctica profesional en mi despacho siempre se ha dedicado a la propiedad intelectual. Gracias. Ingeniero Alejandro, si se puede presentar, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Igual, para mí es todo un honor el poder ser partícipe de este desayuno. Muchas gracias a Ramón y a todo su equipo organizador. Yo ya estoy aquí listo con mi café, mi fruta, mi tamal para degustar un buen desayuno, una buena plática que vamos a tener. Particularmente yo estudié Ingeniería Química, soy profesor de la Facultad de Química de la UNAM en el posgrado de la maestría en Administración Industrial, donde doy e imparto la cátedra de Propiedad Intelectual y Patentes desde hace ya más de 15 años y ya tengo 25 años dedicándome a esto de la propiedad intelectual, especialmente en el área de patentes. Entonces, bueno, pues vienen cosas muy interesantes que vamos a platicar. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias, ingeniero. Bienvenido. Y por último, el doctor Ramón Soto. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buen día a todos. Bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Ramón Soto Vázquez. Soy profesor en la FES Zaragoza de tiempo completo en el área de desarrollo farmacéutico, pero también pues desde hace un buen tiempo me empecé a preocupar por el tema de propiedad intelectual. Vimos que era un tema muy importante para el área farmacéutica y junto con Carlos, más tarde con Alejandro, nos hemos preocupado pues por la difusión de este tema fundamental en el quehacer farmacéutico, puesto que está muy vinculado a la parte de investigación. Actualmente decimos que la investigación farmacéutica y los productos farmacéuticos no existirían sin el apoyo de la propiedad intelectual. Entonces, para el área farmacéutica es crucial el tema de propiedad intelectual. Entonces, pues igual, trabajar en este tipo de proyectos y pues a raíz del trabajo en el colegio, en diferentes asociaciones farmacéuticas y la muy atinada participación de Norma Ofelia en varios foros, pues es que me integré a este chat desde el principio
y he visto cómo ha crecido este esfuerzo por la difusión de las actividades farmacéuticas y pues es un placer degustar este desayuno con tamales el día de hoy. Un abrazo, un saludo a todos y pues esperamos sus participaciones y sobre todo sus preguntas que creo que pueden ser muy importantes para el desarrollo de este bonito desayuno. Muchas gracias. Claro que sí. Bienvenido, doctor Ramón. Y pues bueno, para iniciar esta charla tan interesante, vamos a iniciar con una pregunta que es básica, ¿no? Para que todos estemos en contexto y para que todos entendamos la importancia del desayuno del día de hoy. Yo quisiera preguntarles, ¿qué es la propiedad intelectual? Quisiera que el licenciado Carlos Pérez de la Sierra pudiera respondernos. Gracias, Zoe, con mucho gusto. La propiedad intelectual debe entenderse, propiedad industrial, como una rama del derecho que se ocupa de regular creaciones en general. Encuentra fundamento constitucional sólido, si bien únicamente por lo que hace a las invenciones y a las creaciones. La propiedad industrial puede entenderse dividida en tres grandes grupos. El primero de las invenciones, que son todas aquellas actividades científicas que llegan a resolver un problema práctico, prácticamente en cualquier rama del conocimiento. Su objetivo fundamental es mejorar la vida del hombre, como lo señala la propia ley, a través de la ciencia. Una segunda parte de la propiedad industrial son los signos distintivos, mejor conocidos como marcas, aunque ahí también se incluyen los nombres comerciales, los avisos comerciales. Y finalmente, el tercer rubro de la propiedad industrial sería la competencia desleal, que tiene como objeto reprimir la violación a los derechos que se conceden en materia de propiedad industrial. Lo que les comento no es una definición mía, es una definición del doctor David Rangel, que me parece de las más atinadas, sin, por supuesto, despreciar ninguna otra que pudiera existir. Y básicamente creo que debemos de pensar en la propiedad industrial como la herramienta con que cuenta la sociedad en general, no solo en México, sino prácticamente en todo el mundo, para regular el conocimiento, para regular la tecnología. Y no nada más para regularla, sino para motivarla, para que el mundo científico encuentre un incentivo para seguir trabajando y para seguir resolviendo problemas que nos permitan vivir mejor. El tema de las patentes en lo personal me parece fundamental para que el mundo se desarrolle correctamente. En estas épocas no pudiera yo dejar de mencionar que quizás la única forma en la que vayamos a poder controlar la pandemia sea a través de la ciencia. Mientras no tengamos una vacuna, mientras la ciencia no nos arroje una cura, muy difícilmente vamos a poder controlar este problema. Y quizás no en un escenario tan drástico o tan dramático como el que ahora vivimos, pero en general la ciencia invariablemente siempre es la que viene a proponer las respuestas a los problemas. En el caso de la plática que hoy amablemente me invitan a participar, nos referiríamos a las patentes de un sector fundamental, si bien no el único, que es el sector de la industria farmacéutica. Y como decía, este no es la excepción, este no es un sector que representa una excepción. La propiedad industrial es la que permite que se generen las invenciones, que se generen los nuevos medicamentos, los nuevos principios, tanto químicos como biológicos ahora, para resolver los problemas que en farmacia o en salud presenta la humanidad. El tema de la propiedad industrial no pudiera existir sin un mecanismo de defensa que pudiera llamarse o entenderse generalmente como la competencia desleal. Nuestras legislaciones a lo largo de la historia y la ley nueva que fuera recientemente publicada y que entrará en vigor el 5 de noviembre no es la excepción, también contempla, si bien con muchas adiciones que yo quisiera entender en algunos casos como mejoras, el cómo reprimir la competencia desleal para que haya un balance entre aquellos que desarrollan medicamentos, aquellos que desarrollan invenciones, aquellos que por otra parte utilizan las invenciones que ya existen para vender genéricos, para fabricar genéricos, lo que hace en su complemento un mercado
sólido y uniforme y justo. La ley, si bien protege las invenciones, yo creo que también de alguna forma protege a la industria genérica o de los genéricos para que haya una sana convivencia entre estos productos, ¿no? Generalmente conocidos como aquellos patentados y aquellos que no lo están. Básicamente creo que con eso pudiéramos dejar por ahora la definición de la propiedad intelectual o industrial, a menos de que tuviera alguien alguna pregunta. Bueno, por el momento no tenemos preguntas, damos seguimiento a las que puedan surgir en Facebook y en nuestro chat. No sé si el maestro Zanelli pudiera complementar un poco o hablar un poco sobre esta misma pregunta que estamos abordando ahorita. Claro que sí, Zoe, muchas gracias. Pues, bueno, sin querer ser repetitivo de lo que Carlos acaba de comentar. La propiedad intelectual, evidentemente hay infinidad de definiciones que de hecho han ido evolucionando a través del tiempo. Pero para ser concretos y directos, propiedad intelectual, casi como su nombre lo dice, se refiere a las creaciones de la mente y la forma en la que éstas se pueden proteger. La propiedad intelectual se divide principalmente en derechos de autor, propiedad industrial, y bueno, hay un rubro que se refiere a derecho de obtentor, que tal vez podemos comentar un poco más adelante, y como bien lo dijo Carlos, la competencia desleal que puede existir. Derechos de autor, tema grande e importante, porque vamos a ver que la propiedad intelectual difícilmente, aunque se divide en estas ramas para poder estudiar y para poder hablar de ella, pues la propiedad intelectual es acumulativa, es decir, difícilmente vamos a tener un activo de propiedad intelectual que no involucre varios de estas figuras. Entonces, el derecho de autor, que se refiere principalmente a la protección de obras artísticas, literarias, libros, publicaciones periódicas, pues a fin de cuentas está en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. Por otro lado, la propiedad industrial, que es la que pues, más nos compete para el día de hoy, ciertamente involucra principalmente signos distintivos, que son las marcas, aquellas marcas de comercio con las cuales se distingue o nos distinguimos de los productos que existen en el mercado, para que en un mercado de competencia perfecta, pues pueda haber muchos competidores y pues cómo me diferencio de los demás, pues por medio de una marca que me distinga. Y por otro lado están las invenciones, cuya figura principal, aunque no es la única, son las invenciones. Están las invenciones dentro de, perdón, son las patentes, como principal figura de invención, aunque también tenemos modelos de utilidad, también existen los diseños, que de hecho en los cambios que hubo en la ley en agosto de 2008 ya hay una diferencia muy importante en lo que es invención y que es diseño, que es inventor, que es diseñador, y ya se pueden vislumbrar perfectamente. Y por otro lado, bueno, aquí hay algo importante que me gustaría acotar. En derecho de autor se protege la figura del software, de las aplicaciones que están tan de boga y más actualmente con la pandemia en la cual las tecnologías de la comunicación e la información pues han venido a dar un boom importante, mucho más del que ya tenían. Pero en México la figura de las aplicaciones no se patenta. Se tienen que registrar por medio del derecho de autor, aunque cabe mencionar, no sé si lo quieran tocar un poco el tema más a fondo, que pues no es como registrar un libro, tiene una figura especial dentro del derecho de autor para poder protegerse el código fuente. Comentaba el derecho de obtentor, que es para creaciones vegetales, aunque para poder acceder al derecho de obtentor se tiene que estar dentro de el sistema de la UPOP, que organiza la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Y bueno, a grandes rasgos podemos decir, y de esto vamos a estar tratando, la idea de la propiedad intelectual como tal es permitir que haya un sistema de innovación, un sistema que permita al mismo tiempo la difusión del conocimiento y su protección. ¿Por qué? Porque la gente no seguiría innovando, no seguiría inventando si no tuviera la seguridad de un sistema de propiedad intelectual que proteja sus derechos morales, sus derechos patrimoniales, para poder, con base en eso, seguir invirtiendo. Vamos a hablar más adelante que evidentemente la inversión
para nuevas invenciones, particularmente en cuestiones farmacéuticas, es muy, muy alta. Y si no existiera esta seguridad de tener las figuras de propiedad intelectual, como es el caso de la patente, en el caso de propiedad industrial, para poder protegerlo, pues nadie seguiría invirtiendo. Entonces, la base principalmente entonces, para la innovación es la propiedad intelectual, el tener las figuras de propiedad intelectual perfectamente bien definidas, que se respeten los derechos de propiedad intelectual, para que con base en eso se siga invirtiendo en innovación y tengamos entonces mejor calidad de vida, mayor desarrollo y crecimiento económico. Entonces, bueno, así sería a grandes rasgos lo que yo quisiera decir al respecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya entrados en tema, la siguiente pregunta a los ponentes sería, ¿cuál es entonces la importancia de las patentes y la propiedad intelectual en el área médica y de la salud? ¿Podría alguno de ustedes tomar la palabra? Bueno, me adelanto un poco. La importancia para el área de la salud es crucial. Como lo decíamos en un principio, prácticamente todos los autores en el área de propiedad intelectual, en el área de investigación científica, especialistas en comercialización de medicamentos, coinciden en que la industria farmacéutica, la salud, la atención a los problemas de salud desde épocas ancestrales, incluso desde la época de la colonia en México, no existirían si no existiera la propiedad intelectual. Yo creo que todo el mundo ha escuchado la calle del doctor Bartolache en la colonia del Valle. Pues el doctor Bartolache fue famoso porque inventó algo que le llamaron las píldoras maravillosas. Nada que ver con el dióxido de cloro que ahora tenemos en discusiones. Claro. El doctor Bartolache demostró que estas píldoras, además de tener varias aplicaciones importantes, pues eran nuevas, y al ser nuevas, la corona, el virreinato, le otorgaron entonces la primera patente que existió de un producto farmacéutico en nuestro país. Y de ahí la investigación científica y las patentes han estado vinculadas con la atención a la salud, ¿no? No solamente a través de medicamentos, sino a través de dispositivos médicos, a través de diferentes esquemas, ¿no? Entonces ha sido un tema muy importante. No sé qué pudiera opinar Carlos al respecto, ¿no? Que ha tenido también mucha experiencia, sobre todo en litigios en el área farmacéutica, y creo que ha vivido el tema en carne propia muchas veces, ¿no? No sé, Carlos, ¿qué pudieras comentar al respecto? Claro que sí, Ramón, con mucho gusto, muchas gracias. Coincido contigo en la participación fundamental del tema de patentes o de invenciones en general en la industria farmacéutica, y me parece que lo rescatable ahí pudiera ser el monopolio y el incentivo que resultan de una sana aplicación de los conceptos de propiedad intelectual. Al definir hace un momento qué es la propiedad industrial, comentaba que una de las partes fundamentales es la patente o las invenciones en general. Y dentro de este contexto de las invenciones, lo valioso es que se genera un derecho de exclusividad a su explotación. Esto quiere decir que cualquiera que genere una invención patentable y obtenga con ello una patente, que es el reconocimiento que hace el Estado de este derecho de exclusividad, podrá explotarla en el mercado durante un periodo finito, generalmente 20 años, sin que haya competencia. Esto es fundamental, y por eso la industria farmacéutica, en mi concepto, avanza cotidianamente, en ocasiones a pasos agigantados y en ocasiones no tanto, pero hay un avance, y el avance únicamente puede entenderse o puede explicarse a partir de esta exclusividad que se concede cuando alguien obtiene una patente. Es el incentivo que necesita la industria para seguir investigando, para seguir promoviendo alternativas nuevas, mientras puede recuperar sus inversiones, que generalmente suelen ser muy cuantiosas, al momento de que desarrolla algún producto farmacéutico. Yo creo que ahí es donde radica la importancia fundamental de la propiedad industrial en el tema de los medicamentos.
en el derecho a la exclusividad que tienen aquellos titulares de patentes o inventores y el incentivo que se genera con esta exclusividad representada por las patentes para poder, por un lado, explotar esas invenciones sin que haya terceras personas que pudieran impedir esta exclusividad, y lo que a su vez motiva que se sigan desarrollando o que se sigan buscando soluciones. Es, por supuesto, un sistema no perfecto, de ahí que abogados como aquellos que se dedican a lo mismo que yo encontremos con alguna frecuencia que hay conflictos, ¿no? Puede haber alguien que diga, no, esta invención no te corresponde, o esta invención no reunía los requisitos suficientes para que en su oportunidad le fuese concedida una patente. Y entonces empezamos a tener algunas complicaciones o disputas legales sobre quién pudiera ser el titular de alguna invención, si esta invención sigue considerándose vigente o nueva o eficaz bajo el esquema de la ley. Bueno, es un tema complejo, se desarrollan litigios muy interesantes, pero volviendo al tema de la importancia, insisto, es la exclusividad que otorgan las patentes en las invenciones farmacéuticas y el incentivo que éstas generan para que la industria no se detenga, para que la industria siga desarrollando productos nuevos y siga resolviendo los problemas propios, en este caso de la salud. Considero que no existiría una industria farmacéutica como la que conocemos hoy, cuando menos, sin las patentes, sin la propiedad industrial que regulase esta exclusividad, como lo dice incluso nuestra Constitución, que a su vez genera el incentivo para seguir investigando. Bueno, pues, muy bien. si me Maestro permiten, Alejandro, sí, muchas gracias, Zoe. Sí, por supuesto. Bueno, el tema de patentes, particularmente en cuestiones de salud y de farmacia, ha probado ser fundamental. No comenté hace un momento y seguramente vamos a hablar más al respecto dentro de lo que implica también la propiedad intelectual y obviamente la propiedad industrial. Pues existe el llamado secreto industrial que pues vamos a ver que tiene sus detalles, lo que viene en la nueva ley. De hecho hay algunas acepciones que lo definen y lo conceptualizan mejor para efectos de prueba, etcétera. Pero no podríamos tener absolutamente nada con respecto a la salud, especialmente medicamentos, como un secreto industrial, ya que con ingeniería en reversa fácilmente se podría saber en qué consiste nuestra invención y se podría replicar, ¿no? Entonces, necesariamente tenemos que buscar la protección por medio de patentes para poder proteger principalmente los medicamentos, ¿cierto? Vamos a ver qué variantes hay dentro de las patentes farmacéuticas en cuanto a lo que implica síntesis, formulaciones, etcétera. Pero definitivamente la vía para cuestiones de salud y medicamentos en general tiene que ser la patente. Y como comentaba, bueno, el sistema de propiedad intelectual, específicamente el de patentes, la idea es promover la innovación, es decir, a cambio de que divulgues tu invención, yo te voy a dar esa protección, como decía, para que ese conocimiento, vamos a ver para lo que sirve una patente más adelante, es decir, qué información puedo yo ocupar de esa patente, porque como bien dijo Carlos, bueno, hay un derecho de exclusividad, un derecho negativo, dirían algunos de mis amigos abogados, porque, bueno, comentaba hace un momento también Carlos del monopolio, ¿no? Pero en nuestra ley, en la Constitución, dice que no hay monopolios en México y dice el artículo que no constituirán monopolios aquellos que se concedan a los inventores por divulgar sus invenciones y obviamente por recibir esta protección temporal y territorial con base en sus invenciones. Entonces, el sistema de propiedad industrial nace precisamente para, a cambio de esa protección, de esa divulgación te doy la protección, ¿no? Nació el sistema moderno, que tiene más tiempo. El sistema, bueno, patentes hay o figuras semejantes desde el reinado de Venecia, en el que estaba constantemente peleando con los otomanos en aquel tiempo y todo lo que se fuera produciendo para mejorar el comercio y la guerra con los turcos otomanos se podía ya proteger. Pero el sistema realmente nació en la revolución industrial, donde se podía hacer mucho, muy rápido, más fácilmente, pero entonces, como estas ventajas competitivas que daban las patentes, perdón, que daban las invenciones, no había manera de protegerlo, no se divulgaba.
Entonces nació el sistema de patentes en aquel tiempo, precisamente para difundir la información. Entonces se ha ido modernizando, ha ido creciendo, nació la OMPI, ha habido tratados internacionales, tenemos el Convenio de París de 1883, en el cual ya se establecen las primeras pautas internacionales para que este intercambio de información y este sistema de propiedad industrial y las patentes se vayan normalizando a través del mundo. Entonces, bueno, el desarrollo que ha tenido las patentes en el área precisamente de salud y farmacéutica ha sido importante. En México, cabe mencionar, la mayoría cantidad de patentes que se registran son del ámbito de la salud, específicamente de medicamentos, por lo que pues, el sistema, al tener precisamente el sistema de innovación, de crecimiento, de desarrollo económico, un pilar fuente dentro de la propiedad industrial, dentro de sistemas de protección, permite justamente que las farmacéuticas, con las inversiones tan importantes que tienen que hacer para seguir innovando, pues vean que realmente pueden regresar en su inversión, que van a tener un retorno a largo plazo, porque evidentemente es dinero, mucho dinero, y vamos a ver que de una gran cantidad de patentes, de cientos de patentes, pocas llegan al mercado, por eso es que llegan al mercado, tienen que seguir dando los ingresos suficientes para poder seguir haciendo la investigación clínica, farmacéutica que se requiere para tener nuevos medicamentos. Entonces, si no se tuviera esa seguridad, esa protección de que no me van a copiar mis inventos, gracias a la patente de la que tengo, no se seguiría invirtiendo en áreas de la salud que, como sabemos, las regulaciones cada vez son más estrictas, se tiene un marco legal que cada vez fundamenta más esto, y entonces pues hay que cubrirlo, y la venta del medicamento, lo que dura la patente, eso vamos a ver más adelante, pues tiene que asegurarnos esta inversión. Entonces, de ahí la importancia de proteger en áreas de salud, de medicamentos, de farmacia, las invenciones relativas. De lo contrario, no seguiríamos creciendo, desarrollando y gozando de esta salud, ¿no? Que actualmente la pandemia vemos que la salud es nuestro activo más importante, definitivamente. Por mi parte sería todo. Bien. Bueno, ya entrando entonces en esta parte en la que nos ha hablado el maestro Zanelli en cuanto a la patente, la siguiente pregunta tal vez sería, entonces, ¿la patente es igual a la autorización sanitaria? ¿Es lo mismo que la efectividad? Ya en decir, tengo patente, ya tengo registro sanitario de un medicamento, ya tengo patente, ya con eso tengo asegurado el registro sanitario de un dispositivo o de algo elaborado por la industria farmacéutica. ¿Alguno de ustedes? Esa pregunta es muy, muy interesante, y la verdad es que hay veces que muchas veces sucede. Recordemos que las patentes y el registro sanitario para la industria farmacéutica son dos rieles diferentes. O sea, tú tienes un riel en el que va un tren que necesita dos rieles, y entonces el riel del lado derecho pues es la regulación sanitaria. Es toda la parte que nuestro país confiere a la COFEPRIS, y es todo lo que tiene que cumplir el fabricante de un producto sanitario, pues para poder comercializar. Entonces eso va en un carril, en un riel. En el otro riel tienes a la propiedad intelectual. Son dos rieles totalmente diferentes que nunca se tocan. Si se tocan, el tren se descarrila. Entonces, esa es la situación, ¿no? O sea, lo que vamos a verificar en torno a la propiedad intelectual es, sobre todo, cuando hablamos de patentes, la novedad y la no obviedad de la invención. La autoridad en materia de patentes se va a ocupar de la parte de novedad, de que la invención sea novedosa, y se hará un análisis para ver que no es obvia, que tiene altura inventiva, y listo. No se va a preocupar por la efectividad terapéutica, no se va a preocupar por la seguridad terapéutica, ninguno de esos conceptos. Incluso, dada el cuestionamiento de novedad que se da, muchas patentes se solicitan durante la etapa de los estudios clínicos fase 1 o incluso antes de iniciar los estudios clínicos fase 1. ¿Qué significa entonces? Que muchas de las invenciones que se solicita la patente no llegan al mercado.
¿Por qué? Porque se solicita la patente cuando tú descubres la molécula. Cuando encuentras una molécula que puede tener una actividad terapéutica específica y que puede llegar a tener una función terapéutica importante porque así lo dice la teoría, porque así lo crees y demás, y porque has conseguido esa síntesis, ya sea por medios biológicos o por medios químicos, entonces en ese momento se solicita la patente. Tal es el caso de una molécula muy conocida, como que todos conocemos, que es el Viagra, cuya solicitud de patente y su primera patente de molécula fue con una actividad terapéutica específica para problemas cardíacos, aún antes de tener estudios de seguridad terapéutica. Después de tener la solicitud de patente y una vez asegurados los derechos de la patente mediante la solicitud de patente, se realizan los estudios clínicos, se realiza toda la investigación necesaria para la solicitud del registro sanitario y entonces se hace el registro sanitario. De tal forma que hay un desfase. La pregunta entonces sería, ¿qué es primero, la patente o el registro sanitario? Pues primero es la patente, porque la patente se va a ocupar de novedad y autoinventiva. Seguridad y eficacia se va a ocupar la autoridad sanitaria. Entonces, tú tienes que el tren empieza a caminar. Pero en algunos países como Estados Unidos, las empresas que llevaban el tren dijeron, es que espérame, los rieles van desiguales. Yo pedí primero la patente, después el registro sanitario, por lo tanto perdí tiempo de explotación de la patente, pues haciendo el registro sanitario. Por lo tanto, regrésame ese tiempo. Y se dan las ampliaciones a las patentes farmacéuticas. O sea, esto de ampliaciones es específicamente patentes farmacéuticas en Estados Unidos. Entonces, eso generó muchos problemas legales aquí en México, porque en algún momento en México, al cambiar de ley, dijimos, bueno, vamos a reconocer la solicitud de patente y la vigencia de la patente en función al país de origen. Con Estados Unidos se dan ampliaciones, pues entonces en México también se pidieron las ampliaciones. Durante algún tiempo se concedieron. La ley mexicana actual y la nueva ley federal de protección de la propiedad intelectual dicen 20 años a partir de la fecha de solicitud. Eso es lo que es la vigencia de la patente. Sin embargo, precisamente la ley federal de protección de la propiedad industrial que se acaba de aprobar deja abierta la posibilidad de ampliación de patente. No por efectos de registro sanitario como en Estados Unidos, sino por efectos de una dilatación no justificada en el otorgamiento de la patente por parte del INPI, que es la autoridad en materia de patentes en México, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Entonces, sí queda, espero, claro, y esperaría los comentarios de los demás ponentes, que un carril es patente, otro carril es registro sanitario. Yo creo que la siguiente pregunta que plantearíamos sería, ¿y por qué en México hay vinculación patente-registro sanitario? Que yo creo que ahí también tendremos, híjole, mucho tema de dónde cortar, ¿no? Pero vayamos primero con esta pregunta y después vayamos con la segunda. ¿Qué les parece? Perfecto. Carlos, puedes comentar. Claro, de acuerdo contigo totalmente. Y quizás en un intento por dar una respuesta desde el punto de vista jurídico, me parece que es muy relevante considerar que una patente es un derecho que reconoce el Estado a un inventor sobre su invención y que le otorga el derecho de utilizarla o explotarla de manera exclusiva. Dentro del ámbito legal, no es lo mismo la concesión de un derecho, como insisto, se trata de una patente, cuando el Estado reconoce y otorga un título de patente, a lo distinto, totalmente distinto jurídicamente hablando, que representa una autorización. El registro sanitario no constituye un derecho y los tribunales lo han definido con meridiana claridad desde hace algún tiempo. Un registro sanitario simplemente es el cumplimiento o la consecución de una autorización para vender, siempre y cuando se cumplan los distintos requisitos que señala la ley de salud, la ley de insumos, el reglamento de insumos. Básicamente, esta autorización sanitaria que consiste en el registro sanitario se ocupa de la eficacia, de la seguridad del producto farmacéutico que está siendo sometido a autorización. Y entonces,
Aquel que obtiene un registro sanitario simplemente obtiene una autorización para vender, mas no obtiene un derecho de exclusividad como aquel que se obtiene con la concesión de una patente para una invención X, en este caso una invención farmacéutica. Por supuesto que este también ha sido un tema sometido a un debate muy grande. Ha habido muchos juicios, a pesar de que México no tiene un reconocimiento como un país en donde se litiguen mucho las patentes. No obstante, este tema en particular se ha sido el objeto de una cantidad importante de litigios e inclusive se ha llegado a la Suprema Corte para resolver algunos temas pues, debatibles o interesantes desde el punto de vista jurídico. Pero con lo que me parece que no hay duda es que la patente constituye un derecho del Estado para la explotación de la invención y el registro sanitario constituye el cumplimiento de requisitos para obtener una autorización. A partir de ahí, obviamente, lo que señalaba Ramón, pues en ocasiones los dos carriles o los dos rieles sí se llegan a encontrar y hay un desastre. Lo óptimo sería o es mantener la independencia de cada uno de estos dos conceptos. La patente tiene que funcionar, el Estado tiene que garantizar la no violación o la no invasión de los derechos de patente que se conceden, y el Estado también tiene la obligación de regular la eficacia y la seguridad de los medicamentos que autoriza para su venta. Esta forma paralela, digamos, de llevar estos dos conceptos ha generado lo que Ramón muy atinadamente señalaba del sistema de vinculación, que por cierto, con la nueva ley nos revela algunos cambios quizás, pero simplemente como las instancias que manejan por un lado las patentes y por otro lado los registros sanitarios son distintas y no había comunicación entre ellas, es que en algunas ocasiones se presentaban violaciones a patentes con la mera concesión de un registro sanitario. COFEPRIS, por decirlo con claridad, no se comunicaba con el INPI, no había un canal de comunicación para que COFEPRIS pudiera impedir conceder registros sanitarios a aquellos medicamentos que estaban todavía sujetos a protección de patente, lo que ocasionaba que COFEPRIS concediera un registro para algún medicamento y luego el titular de la patente dijera, oye, pero no puedes vender este producto porque invade mi patente. Ahí es donde se generó este conflicto, en donde algunos litigantes decían, no, es que a mí COFEPRIS ya me autorizó a vender. Es cierto, COFEPRIS ya autorizó a vender, pero no otorgó ningún derecho de exclusividad y tampoco, sobre todo, tampoco otorgó una carta blanca o una carta abierta para que se violara una patente. De ahí que el COFEPRIS únicamente regula los requisitos, digamos, técnicos de seguridad y eficacia del medicamento y no se mete a más. Las patentes, por el contrario, constituyen un derecho exclusivo que el Estado reconoce, y de ahí que el sistema de vinculación lo que pretende, y creo que lo logra con meridiana efectividad, es que se hablen o que se comuniquen tanto COFEPRIS por un lado como el INPI, para que COFEPRIS, antes de conceder un registro sanitario, pregunte al INPI si ese medicamento fuere susceptible de violar alguna de las patentes vigentes que la ley ha autorizado. Se crea una gaceta, quizás en esto nos detendremos un poco más adelante, pero una vez que la patente cumple los requisitos para estar sujeta al sistema de vinculación, COFEPRIS entonces tiene que respetar estas patentes y por tanto no conceder registros sanitarios que pudieran entenderse violatorios de alguna patente. Aún y cuando se cubran todos los requisitos de seguridad y eficacia y todos los otros requerimientos que dispone la Ley de Salud para la concesión de registros sanitarios, si este medicamento viola alguna de las patentes que están sujetas del sistema de vinculación, no deberá conceder. Esto nos indica, cuando menos desde mi punto de vista, y esperaría la participación de todos ustedes, esto constituye una forma de jerarquía. Aun y cuando el medicamento cumpla con los requisitos de seguridad y eficacia, si este es violatorio de alguna patente, debe prevalecer la patente para garantizar el derecho que concedió el Estado sobre la invención. Y aquí es donde se vuelve verdaderamente relevante la diferencia que hay entre el conseguir una autorización por haber cumplido determinados requisitos y el haber sido
el receptor de la concesión de un derecho por el Estado que garantiza una exclusividad por un tiempo determinado. La concesión del derecho debe ser respetada por encima de requisitos que pudieran cumplirse para un medicamento. Sería tanto como, y quizás este ejemplo no sea real, pero espero que sea ilustrativo, sería tanto como si yo exportase marihuana de Estados Unidos pagando el impuesto que correspondiese a una planta y luego pretender que como ya lo importé pagando este impuesto, es legal su venta. Por supuesto que la venta de este producto seguiría siendo ilegal, independientemente de que yo lo hubiera importado cumpliendo las reglas fiscales que pudieran existir al respecto. Seguiría el producto siendo violatorio de un derecho a la salud que impide que se venda droga en el país. De la misma forma, el hecho de que un laboratorio farmacéutico obtuviese un registro sanitario para un medicamento, su venta de todas maneras debiera entenderse ilegal si el producto viola una patente, aun y cuando ya tuviese concedido el registro sanitario. Me gustaría, por supuesto, escuchar su opinión y sobre todo la de mi colega Alejandro. Sí, claro, por supuesto, Carlos. Bueno, tu participación fue muy amplia, ya no cabría mucho por ahí donde entrar, pero todavía hay algunas cosas importantes. Es un hecho, y no nada más en farmacia, el que te otorgan una patente no es un permiso para que ya puedas hacer con ella lo que quieras en el mercado. Es decir, en cualquier área hay que cumplir con las legislaciones particulares de cada uno de los ámbitos en los cuales mi patente o los productos derivados de ella pues necesitan cumplir para que pues, puedan llegar de una manera segura y eficaz al mercado. En el caso de los productos farmacéuticos ya se habló mucho acerca de COFEPRIS, que bueno, también ya se ha comentado la discrepancia que hay entre COFEPRIS, las autoridades que otorgan las patentes en México. Como bien dijo Ramón, una patente para que sea otorgada, lo que se va a evaluar va a ser novedad, actividad inventiva, aplicación industrial, pero pues nada más, ¿qué es lo que requieren los ámbitos internacionales para que te otorguen una patente? Y es un hecho, y ahí está la cosa. Una patente puede tardar varios años en otorgarse. Sin embargo, en lo que empieza el registro sanitario, muchas veces la patente se otorga y el registro sanitario todavía tarda varios años más. Y ese desfase es muy importante porque pues, el producto no puede salir al mercado, la inversión es grande, hay que recuperarla y urge entonces que se dé este registro. Este desfase de momento es muy importante. Por otro lado, también existe, y no es culpa del sistema de patente ni del sanitario, la famosa denominación común internacional, porque cuando sale la primera patente, hay que reconocer, bueno, como patente se puede registrar un producto, un proceso, en el caso de medicamentos, sus usos, de ahí los segundos usos. Pero la primera patente, que es muchos compuestos, dentro de los cuales hay un compuesto que posiblemente tenga actividad terapéutica, y en lo que se investiga y se hace demás, pues la denominación común internacional todavía va a tardar un poco para que esa denominación genérica salga publicada. Y entonces ahí está el desfase porque la COFEPRIS no sabe justamente cuál es la denominación común internacional de esa patente porque no aparece en la patente, no habría manera de ponerlo. La FDA en Estados Unidos publica su libro naranja, creo que en todo el mundo es lo que más se puede aproximar a esos rieles que van en conjunto. Pero fuera del libro naranja de Estados Unidos, creo que en ninguna parte del mundo hay algo semejante. En México se han hecho muchos intentos por tener algo semejante, sin embargo es muy, muy difícil. La OMPI, de hecho, se ha involucrado para que se pueda publicar junto con las empresas farmacéuticas lo antes posible esta denominación común y qué patentes son las que involucran a este compuesto. En lo que se puede avanzar, por desgracia, como vemos, los momentos son diferentes para que todo esto se dé y de ahí que haya, ciertamente existen desvinculaciones, pero también son cuestiones relativas al tiempo, como lo decía. En la forma en la que se da precisamente las primeras patentes de un medicamento, las primeras investigaciones, esta denominación común internacional y el registro sanitario, pues puede haber varios años de diferencia. Y como bien comentaba Ramón, bueno, pues el tiempo corre, la vigencia de 20 años improrrogables en México hasta el momento es algo fundamental para las empresas.
Y también recordemos que aquí la idea es seguir innovando y por desgracia, bueno, voy a tocar otro tema por ahí importante. Las grandes empresas farmacéuticas pues tienen un mercado importante en cuestiones modernas relativas a cuestiones crónico-degenerativas, a nuestro estilo de vida y pues su investigación muchas veces debe enfocado a esto y aun cuando venzan las primeras patentes de aquí a que se pueden obtener genéricos, pues ellos se encargan de hacer un evergreen por ahí simplemente innovando nada más en formulaciones y entonces las pequeñas empresas mexicanas tienen que vérselas muy difícil porque entonces para tener el genérico es muy, muy complicado y tienen ellos que innovar en nuevas formulaciones para dar el brinco que estas otras formulaciones de estas empresas grandes para poder seguir manteniendo más allá de estos 20 años en México sus patentes, pues hacen difícil que haya realmente un sistema de innovación para el cual las patentes fueron creadas. Como bien dijo Carlos, bueno, una patente es un contrato entre el Estado y la nación, y bueno, y la gente, como dije, para que a cambio de la protección tengamos la innovación, ¿no? La divulgación a cambio de la protección. Pero entonces, si seguimos innovando, si seguimos viendo el sistema de patentes para lo cual fue creado, pues tendría que ir armónicamente con los sistemas sanitarios, no tendría por qué haber diferencias. Por desgracia, pues ahí hay un desfase, como comentamos, se da por los tiempos, pero otro también propios de las grandes empresas que, por desgracia, pues van desvinculando el sistema durante cada uno de los procesos, que como vemos son muy largos, y entonces es complejo hacerlos. Entonces se ha batallado mucho, ha habido muchos cambios de la creación de la COFEPRIS, se ha visto que también esta tenga que modernizarse. La COFEPRIS no tiene mucho, realmente, inició a principios de este milenio, pero bueno, ha sufrido muchos ataques y desvirtuaciones de lo que hace, y esto necesariamente tiene que estar empatado con un buen sistema de propiedad industrial y un buen sistema de regulación sanitaria. Vamos a ver qué más nos comentan. De hecho, creo que por ahí había algunas preguntas. Sí, Alejandro. De hecho, hay una pregunta que nos gustaría que nos respondieras, que es, hablando de patentes y registros, ¿cuándo se sugiere solicitar la patente? La pregunta es de Leticia Cerón. ¿Y qué lugar ocupa México a nivel mundial en cuestión de patentes? Bueno, la primera... muy importante, es decir, la patente es una carrera contra el tiempo. En Estados Unidos se permite, de hecho, algo que se llaman patentes divisionales. Es diferente a la divisional aquí en México. Lo que se refiere es que en cuanto se tenga la posibilidad, es decir, que se cumplan con los requisitos de patentabilidad, que haya suficiencia descriptiva para poder llevar a cabo un examen de novedad inventiva y propiedad industrial, iniciar el trámite de la patente, porque es carrera contra el tiempo. Ahí cuentan segundos incluso, porque la novedad con la cual se me va a evaluar es mundial y es segundo y minuto. Entonces, en cuanto se tenga la posibilidad de iniciar el trámite, hay que hacerlo. En Estados Unidos, les digo, se da la oportunidad de dar continuidad a una investigación para que conforme se vaya dando evidencia, se pueda ir mejorando esta descripción para obtener la patente. En México no tenemos esa opción hasta el momento. Pero como digo, lo antes posible. En México se tiene también algo que se llama año de gracia. Aquí también es importante mencionarlo. No en todos los países existe, pero por ejemplo, si un investigador encuentra algo y por ahí llega a divulgarlo, porque bueno, sabemos que a los investigadores en México se les premia, el Sistema Nacional, el SNI premia precisamente por las publicaciones, por las citas a las publicaciones. Entonces, muchos de ellos antes de patentar ya difundieron algo, tienen un año para poder hacerlo. Lo ideal es hacerlo antes de la divulgación, pero si no es así, y más que nada es por desconocimiento, bueno, tienen ese año para poder hacerlo. Entonces, aquí la idea es, una carrera de un tiempo, hacerlo lo antes posible. Ahora, con respecto a las estadísticas mundiales, la OMPI maneja estadísticas, el INPI maneja estadísticas. Globalmente, el número 1 en patentes en todo el mundo ya son cuestiones de tecnologías de la información, principalmente relacionadas a comunicaciones, a teléfonos celulares. Pero en México, y aquí, bueno, mis colegas podrán decirme, ellos que se dedican
y están más directamente relacionados con la industria farmacéutica, los medicamentos tienen el lugar número 1 en patentes ingresadas. Entonces aquí, para que vean la importancia que tiene México desde el punto de vista global en la industria farmacéutica y, bueno, la forma en que las patentes van a actuar. Ahora, algo importante, acá ver por ahí una pregunta. No hay patentes internacionales, esto es importante, las patentes son territoriales, es decir, la protección es dentro del país donde se corre el trámite de esta patente. Obviamente, las farmacéuticas pues, buscan proteger en la mayor cantidad de países posibles. Hay dos vías, uno por Convenio de París, donde se tiene 12 años para reclamar, 12 meses para reclamar la prioridad de una patente para poder someterla a otro país, o un sistema que administra la OMPI, que es el PCT, una cooperación de tratado internacional. Hay más de 153 países en este sistema, pero lo único que permite es que a través de una solicitud internacional se pueda acceder mucho más fácil a muchos países. No es una patente internacional. Patentar en muchos países es caro, eso hay que considerarlo. Y una patente, hay que saber que hay que pagar los costos de los exámenes en cada uno de los países, la tasa de mantenimiento de ella durante el tiempo que viva la patente, y obviamente tener los recursos para que en el momento en que si alguien se mete con mi patente, pues yo tenga los recursos para llevar a cabo la disputa legal respectiva, que en muchos países es muy cara, ¿no? Entonces esto es importante tomarlo en cuenta. No sé si algo faltó por ahí comentar o si quieren dar algo más al respecto. Yo solamente comentaría muy rápidamente que uno de los cambios que hemos observado en México, específicamente en el mercado farmacéutico, es que cada día hay poco a poco más laboratorios farmacéuticos nacionales, institutos de investigación también mexicanos y universidades, sobre todo, que empiezan a patentar. Aquí uno de los choques fuertes es cuando algún fabricante de medicamentos genéricos yo le dije, ok, pues es que tu producto genérico puede tener una patente. ¿Por qué? Porque pues, sin invadir la patente de moléculas, sin invadir la patente de polimorfos, sin invadir las patentes de principios de formulación, de composición, ya hablaremos un poco de ello, y creando una formulación novedosa y además con un polimorfo diferente, conseguiste la misma intercambiabilidad. Por lo tanto, hay novedad y hay altura inventiva suficiente para poder pedir una patente. Y entonces se quedó, pero soy fabricante de genéricos, y el genérico se define como producto cuya patente ha sido vencida. Sí, pero tienes altura inventiva y tienes las características necesarias para pedir una patente. Y desde hace un rato ya hay laboratorios farmacéuticos mexicanos que solicitan patentes, ¿no? Y que además las solicitan en otros países. ¿Por qué? Porque están expandiendo su mercado y etcétera. Y ahí me da mucho gusto porque obviamente los inventores, los creadores de estas patentes, pues son farmacéuticos mexicanos, que son colegas y que son amigos y que entonces tienen una capacidad de investigación bastante fuerte, ¿no? La siguiente pregunta que nos hacen es, ¿cuál es la vigencia? La vigencia de una patente en México es de 20 años, en efecto. ¿Cuál es la vigencia de una patente otorgada en Estados Unidos o en algún otro país? Me gustaría ampliar la pregunta y no sé si Carlos nos puede ayudar con esta respuesta. Sé que él tiene experiencia en esta área. Muchas gracias, Ramón. Antes de pasar a contestar la pregunta, solo tendría yo una pequeña acotación sobre lo que muy atinadamente señalaba Alejandro. Este conflicto que hay de repente para determinar cuál es efectivamente la invención patentada, qué podemos esperar de una patente concedida, porque el decir que tengo una patente sobre un producto es demasiado amplio en ocasiones, ¿no? Habría que ver sobre qué es sobre lo que yo tengo una propiedad específica. En concreto, cuando COFEPRIS analiza eh, el otorgamiento o no de un producto que va a ser vendido, un nuevo medicamento. Me llama mucho la atención que en la nueva ley, y por eso lo saco a colación, justamente en el quinto transitorio, si no me equivoco, la autoridad se compromete ahora a trabajar con la Secretaría de Salud, con COFEPRIS. No sabemos qué vaya a pasar con COFEPRIS, pero como sea, en la creación de un mecanismo nuevo para hacer valer correctamente
los derechos de patente que el Estado concede y para que COFEPRIS entonces tenga más elementos para conceder o no registros sanitarios. Me parece que lo que ha sido un enorme esfuerzo en el sistema de vinculación, que ha funcionado bastante bien, se ha atorado un poco por la forma en cómo la comunicación se da entre COFEPRIS y el INPI a partir de un formato, en fin. El INPI creo que ha hecho extraordinarios esfuerzos en ir un poco más allá de lo que disponen estos formatos, pero me gusta mucho que la nueva ley recoja lo que ciertamente es un problema práctico y cotidiano en el sistema de vinculación para crear un mecanismo nuevo que permita tener más eficacia y más certeza a la hora de que se hace esta evaluación sobre si se concede o no un registro sanitario que puede o no violar alguna patente. Ya veremos, por supuesto, qué hace la autoridad. La autoridad tiene un plazo de 120 días hábiles, que si no me equivoco vencerán el día 18 de diciembre de este año, para informarnos cuál va a ser este nuevo mecanismo, cómo es que va a operar. Y yo estoy confiado en que tendremos una importante mejoría en nuestro sistema de vinculación. Dicho eso, la vigencia de las patentes, como correctamente señala Ramón, es de 20 años, pero lo que pudiera generar alguna duda es 20 años a partir de cuándo. Prácticamente en todo el mundo se maneja también el mismo plazo de vigencia de 20 años, pero por ejemplo la ley mexicana nos dice que serán 20 años a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud. Y ahí es donde empezamos a tener algunas complicaciones en la determinación del plazo. Si pensamos en una invención que busca ser patentada en México de manera primigenia, esto quiere decir que una de las empresas mexicanas que trabaja en la industria de la farmacia genera una composición nueva, sujeta de patentamiento, presentará una solicitud y a partir de ahí contarán los 20 años para que una vez que se conceda tenga su vigencia. Por supuesto que mediarán algunos años entre la presentación de la solicitud y la concesión de la patente. No me gustaría hablar de un promedio, pero quizás 3 años sea algo razonablemente cierto. Habrá 20 años a partir de que se pide o que se promueve una solicitud para que se determine la vigencia. Pero si esta invención no fue generada en México, sino fue generada en cualquier otro país, en Francia, por ejemplo, aquella empresa francesa va a querer obtener protección de patentes sobre su invento también y podrá utilizar algunos de los mecanismos internacionales que existen, prácticamente dos, el Convenio de París o el Convenio de Cooperación en materia de patentes, que también atinadamente señalaba Alejandro, y buscará, apoyado en cualquiera de estos dos mecanismos internacionales, el extender la protección de su invención a México a través de otra patente. Va a haber una fecha de presentación de esa solicitud en México, pero esa ya no va a ser aquella a partir de la cual se determina la vigencia. Será la fecha en la que la prioridad, que reconocemos con este nombre a la primera solicitud que haya sido presentada, por ejemplo, en Francia, se empiece a contar el plazo de 20 años. Entonces, no es un tema tan sencillo la determinación de la vigencia. Generalmente recomendamos a los clientes o a personas, amigos con las que comentamos, hay que ver cómo es que nació esta patente mexicana para ver cómo es que va a determinarse su vigencia. Afortunadamente, uno de los mejores elementos o recursos con los que contamos es con el título que expide el INPI, porque en el título con absoluta claridad el INPI define los 20 años a partir de cuándo van a ser publicados en los temas de PCT, por ejemplo, a partir de la publicación internacional, y entonces ahí tenemos determinada la vigencia. Sin embargo, lo que quería yo resaltar es que no necesariamente son 20 años automáticos, ¿verdad? Muchas veces en México vamos a tener una protección efectiva mucho menor a esos 20 años. Pudiera estarse hablando de, pues a veces hasta la mitad del tiempo, ¿no? Entre la fecha que transcurre de la primera presentación a que se presente en México pueden transcurrir hasta 30 meses conforme el Tratado de Cooperación en materia de patentes, y luego el INPI puede tardarse 4, 5 o a veces más años. Y la ley nos señala también que mientras la patente no sea concedida, yo no puedo hacer uso de ella, yo no la puedo invocar frente a terceros que pudieran eventualmente querer invadir mis derechos sobre esa patente. Y entonces estos 20 años automáticamente se ven de manera importante
reducido. No puedo yo promover, por ejemplo, una demanda de infracción a partir del momento en que presento mi solicitud. Tengo que esperar que esa solicitud se conceda, lo que en el mejor de los casos tomará 2 años y medio, quizás. Y entonces, a partir de esos 2 años y medio es que ya podré hacer valer o pretender hacer valer mis derechos frente a terceros. Ya no tenemos entonces 20 años, ya tenemos bastante menos de 20 años. En este caso, de una tramitación muy rápida de una solicitud que únicamente se haya presentado en México, pues nos quedarían prácticamente 17 y medio. La generalidad, cuando menos lo que hemos visto nosotros en los años de práctica en la materia, es que generalmente nos quedan 10, 11, 12 años de vigencia efectiva, durante los cuales puedo verdaderamente buscar que no sea invadida mi patente. Y en este punto me gustaría vincular con lo que también señalaba Ramón hace unos minutos de las excepciones o de los plazos adicionales a las patentes. La ley mexicana es muy clara, que son 20 años, punto. Independientemente de cuándo comencemos a contar estos 20 años. Pero lo que también señala la ley nueva es que ahora México va a tener la posibilidad de pedir que haya un aumento o un reconocimiento de una vigencia adicional siempre y cuando la tramitación de la solicitud exceda de 5 años. No vamos a estar vinculados al tiempo que tome COFEPRIS para otorgar un registro sanitario para el medicamento que esté amparado por la patente, sino lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, como lo señalaba Ramón, sino que en México se va a tomar como parámetro para determinar si hay una extensión a la vigencia el tiempo que tarde el INPI en tramitar esa solicitud. Cuando exceda de 5 años, en principio tendríamos la posibilidad de recuperar días, incluso meses o hasta quizás años de vigencia. Y yo creo que la razón de esto es que justamente el tiempo efectivo de vigencia de una patente durante la cual puedo hacerla valer frente a terceros no es de 20 años. Me atrevería a decir que nunca es de 20 años. Siempre hablamos de plazos menores, quizás 18, 17 y medio sea el plazo máximo de efectiva protección, toda vez que la ley señala que no la puedo hacer valer hasta que la patente está concedida. Espero que esta respuesta no haya sido muy rebuscada, pero estoy atento a cualquier comentario, por supuesto. Bueno, yo quisiera ampliar un poco, muy rápidamente, el asunto. Por eso la propiedad intelectual requiere de especialistas. Es un área en la cual tenemos que trabajar farmacéuticos de la mano de abogados. ¿Por qué? Porque la parte legal es enredada, es complicada, es difícil esto de vigencias, por eso preferí que Carlos lo estableciera. Yo siempre me confundo a pesar de tener años en propiedad intelectual. Y se va complicando más porque a raíz de la entrada de México en el Tratado de Libre Comercio reciente que acabamos de firmar nuevamente, se otorga la protección de data clínica, es decir, los datos clínicos necesarios para poder hacer el registro sanitario del producto también ahora tienen una protección adicional. También está ya reconocida por la nueva ley y también se reconoce en la Ley General de Salud. O sea, hay varios artículos que van apoyando todo el tema. Y esta ampliación, esta protección de datos clínicos se solicita ante COFEPRIS, no ante el INPI. Entonces, COFEPRIS quien va a operar esta situación. Entonces, vemos que el papel de COFEPRIS es crucial. Además de todo lo que hemos hablado de salud, de GMPs y demás, al vincularse con propiedad intelectual, se vuelve su papel crucial. Sí debo de aclarar que el que tú tengas una patente, pues no te va a garantizar nunca el registro sanitario ni la efectividad del producto. De hecho, para solicitar la patente, muchas veces tú te basas en pruebas, por ejemplo, clínicas. Cuando hablamos de pruebas clínicas, hay veces que con un estudio anecdótico solicitamos la patente. Hay veces que se solicita con un estudio piloto, si bien nos va, y obviamente estudios clínicos completos los pide COFEPRIS. Entonces, el tener una patente no es la garantía de que el producto funcione, de que el producto esté bien en todos los aspectos. Falta todavía mucho trabajo por hacer, que es la parte de seguridad y eficacia que la COFEPRIS debe de revisar.
Creo que tenemos más preguntas. No sé cuál es la siguiente pregunta que tenemos en el chat. Doctor, yo quisiera un poquito el tema que acaba de mencionar. Aquí es importante entonces tener muy claro, la patente no nos da la seguridad de usar el producto, ¿verdad? Que según por anécdotas o experiencias tuvieron, ¿no? COFEPRIS es la que nos va a decir, esto se puede utilizar. Ya le da seguridad al producto para que se utilice, ¿no? Ahí es donde radica esta importancia en la diferencia de ellos dos. Así es. Me imagino que es este comentario un poco por el dióxido de cloro que hemos estado viendo que va y viene, donde se ha dicho precisamente que tiene una patente. Pues si tiene una patente, la puede tener perfectamente, es claro que la tiene. ¿Por qué? Porque cumplió los requisitos de novedad y altura inventiva. Entonces, por eso tiene una patente. La parte de seguridad, dosis, eficacia y demás le corresponderá a las autoridades sanitarias evaluarla y decidir. La patente solamente está garantizando la novedad. Y esto nos lleva a uno de los temas más controversiales de la parte de la actividad farmacéutica, que también está en una de las preguntas, que es, ¿qué es lo que puedo yo patentar entonces? Pues una de las preguntas que creo que está en el aire, que además también ya está en el chat, es, ¿qué puedo patentar entonces? ¿Qué es lo que se patenta? Bueno, siguiendo un poco los artículos de la ley, otro poco la práctica y otro poco lo que ha pasado, tenemos mucha tela de dónde cortar. Daré una respuesta más o menos rápida y les pediré a mis colegas que la vayan completando. Yo puedo patentar en primer lugar una molécula. Cuando se descubre una molécula, se solicita la patente de molécula. Y esa patente de molécula es la patente primera, la patente reina, la patente que más se va a respetar y sobre la cual nació en principio la vinculación patente-registro sanitario. Mientras no se venza la patente de molécula, el producto no puede ser genérico. Una de las preguntas que yo haría a la audiencia en este momento es, si yo quiero localizar la patente de molécula, ¿dónde la buscaría? Esto es importante porque a partir de ahí puedo hacer investigación y decidir si el medicamento es genérico o no. Después se patentan las composiciones, es decir, las formulaciones. Pero en patentes solicitamos patente de composición. ¿Qué significa? Que yo puedo solicitar una patente donde solicito la patente de principio activo más un antioxidante en una concentración que va del 1 al 5%. Muy bien. Entonces, un antioxidante en concentraciones tales. Eso es lo que protege la patente. La formulación exacta queda protegida en otro capítulo de la ley que se llama secreto industrial, donde va a estar protegida la formulación exacta, método de fabricación, proveedores, etc. Después, cualquier modificación físico-química que genere una mejora en el principio activo puede ser patentada. Polimorfos, sales, fracturas dentro del cristal. Si algún contaminante le da beneficios terapéuticos a un principio activo, también se patenta. Cualquier situación físico-química, y aquí he usado la palabra físico-química, cuando hablamos de obviedad, la forma de analizar la obviedad es la físico-química. Si yo toco la físico-química del principio activo, entonces tengo tela de dónde cortar y dónde analizar la patente. Después, también tenemos las patentes más controversiales. Las patentes más controversiales son las patentes de segundo uso. Les comentaba del Viagra, que es un primer uso, y se llega a un segundo uso. Aspirina, si bien no se realizó una patente, sí es un ejemplo claro de un segundo uso, un principio activo analgésico antipirético que después previene infartos. Entonces, es un ejemplo claro de una patente de segundo uso. Alendronato tuvo una patente de segundo uso también muy importante. Pero con las patentes de segundo uso sucedía algo muy importante en la ley anterior, en la ley de protección de la propiedad industrial, que era, no estaban reconocidas, pero tampoco estaban prohibidas. Luego entonces existían. En la vinculación patente-registro sanitario, curiosamente la COFEPRIS no las consideraba porque han sido muy cuestionadas en el mundo. Precisamente en la ley mexicana, pues, es así, o sea, no estaban prohibidas, tampoco estaban permitidas, por lo tanto existían. La Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial
dice literalmente que nuevo será todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica. No se excluirá de la patentabilidad a cualquier sustancia, compuesto o composición, con lo cual también se reconocen las patentes de composición, comprometida en el estado de la técnica, siempre y cuando su utilización sea nueva. Artículo 45, fracción 1. ¿Qué significa? Que de una manera muy sutil, una manera muy suave, donde aquí los abogados serán los especialistas, México reconoce las patentes de uso. Y entonces, al reconocerlas, estamos esperando que entonces también habrá una vinculación de patente de segundo uso con registro sanitario. Esto tiene que ver, para los especialistas de la regulación sanitaria, es que la IPP amplia y la IPP reducida tendrán que ser confrontadas contra las patentes que existen en un momento en una base de datos. Después puede existir una patente que proteja la asociación de dos moléculas, de dos principios activos. La ley prohíbe, la Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial, prohíbe la yuxtaposición de invenciones, pero la permite cuando se da una sinergia, es decir, cuando las dos invenciones funcionan juntas de mejor manera. Por lo tanto, la sinergia farmacéutica pues es la justificante por la cual las patentes de segundo uso, de combinación molécula con molécula, existirán. ¿Qué significa entonces esto? Que el desarrollo farmacéutico de un producto genérico es particularmente complicado. Será muy, muy complicado. ¿Por qué? Porque existen muchas patentes que habrá que estudiar, analizar, desarrollar. Y esto ha generado que la investigación farmacéutica de desarrollo farmacéutico, y esto con mis alumnos de desarrollo lo enseño todos los días, cuando hay laboratorio en el laboratorio y cuando no de manera virtual, es muy, muy complicado, porque las patentes ponen muchas barreras al desarrollo farmacéutico. Y como hay una vinculación patente-registro sanitario, la COFEPRIS te puede prevenir por una invasión de patente. Y la defensa de esa prevención no será legal. No puedes decir que la patente es inexistente o que la patente en Estados Unidos no está otorgada y en México sí, porque no, tienes que demostrar técnicamente que no estás invadiendo esa patente. Por ejemplo, si la patente protegía el uso de un antioxidante y tú utilizas un excipiente, pero ese excipiente es, por decirte algo, lubricante, por ejemplo, talco, pero el talco al recubrir el principio activo actúa de manera antioxidante y te da la estabilidad necesaria, tú tendrás que demostrar que tu excipiente está funcionando como deslizante y no como antioxidante. Y esto pues es un cuestionamiento técnico-científico de muy alto nivel que cómo nos encanta, la verdad. Entonces, pues bueno, con esto he querido deciros un poco el mundo de las patentes farmacéuticas es difícil. Vi que en el chat nadie me respondió cuál sería la vía por la cual ustedes buscarían una patente de molécula. Es una pregunta muy técnica. No sé, Carlos, si puedes complementar esto, creo que es el tema, hemos llegado a la carne del tamal, ¿no? Esta es precisamente ya la carne del tamal, donde hablamos ya de lo que es lo fuerte del tema, ¿no? Carlos y Alejandro, no sé qué pueden comentarnos al respecto. A mí este tema me apasiona, como se habrán dado cuenta. Claro. Pues, por supuesto, me permitiré hacer una breve observación, pero desde el punto de vista legal. Los temas técnicos, por supuesto, los dejo contigo y con Alejandro, que son los expertos. Siempre he admirado mucho la capacidad de síntesis que puede eventualmente lograrse en la ley. Estoy hablando únicamente como abogado y quizás esto me haga tener una malformación en la forma de plantear mis conceptos, pero una de las maravillas legislativas con las que considero que el mundo cuenta es lo que dispone el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial desde 1886, si no me equivoco. México lo suscribió hace muchos años ya. Y en este cuerpo legal del que México forma parte desde hace mucho tiempo, se define con lo que me parece a mí absoluta claridad
¿Qué es aquello que se podrá patentar? ¿Cómo es que pudiéramos definir una invención patentable? No me estoy ahorita deteniendo en el tema farmacéutico, sino les pediría que me aguanten un momento para un tema general. La ley dice, cualquier invención hecha por el hombre que sea novedosa, que haya sido el producto de actividad inventiva y que tenga aplicación industrial. Esta definición, por muy sencilla que parezca, ha logrado, uno, mantenerse por más de un siglo vigente, no en México, sino prácticamente en todo el mundo. No recuerdo, o no conozco más bien, no podría mencionar ahorita algún país que no siguiera estas reglas. Hasta donde tengo conocimiento, todos los países del mundo que en alguna ocasión ratificaron este Acuerdo de París, que son prácticamente todos, siguen literalmente esta definición de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Lo menciono porque, aterrizándolo al tema farmacéutico, hay tantas formas que la ciencia puede eh, escoger ahora para definir o para resolver un problema, que pudiera uno pensar en que las leyes tendrían que decir con especificidad cuáles son aquellas invenciones que serán patentables. Y entonces encontramos que hay patentes de dosis, por ejemplo, en donde lo que se reclama como propio y como novedoso es la dosis en la que se administra un medicamento. Como bien señalaba Ramón, segundos usos médicos, formulaciones, composiciones. Por supuesto, las más claras son la síntesis de una molécula química, por ejemplo, pero ojalá todo fuera igual de claro, ¿no? Eh, Hay tantas formas en las que las invenciones pueden ahora presentarse que quizás la ley cometería un error al tratar de definirlas. A mí me parece que la definición en la ley actual, en donde nos dice que hay patentes de producto y de proceso, es suficiente. Cualquier otra forma de invención, cualquier otra forma farmacéutica, incluso me pudiera yo atrever a decir, tendrá que ser analizada bajo el tenor de estas definiciones. Si la invención es una creación hecha por el hombre y no algo que estaba en la naturaleza, por ejemplo, que es una de las prohibiciones que existen, una de varias, y es una creación del hombre, si se entiende nueva en función del estado de la técnica, aunque creo que no hemos tenido oportunidad de mencionar eso, muy sencillamente, ¿qué es lo que ya el mundo conoce? ¿Verdad? El estado de la técnica es lo que ya el mundo científico conoce, el mundo ya ha tenido acceso a. No puede ser algo que ya se conozca, tiene que ser algo novedoso. Tiene que haber sido el producto de una actividad inventiva científica y no de la casualidad, como por ejemplo pudiera entenderse en algunos derechos de autor. Yo puedo generar una pintura y ahí no hay una actividad científica real, más bien no hay ninguna. Las patentes, por contrario, no pueden ser el producto de un sueño en donde yo me inspiro para generar algo. Tiene que haber actividad científica, tiene que haber un proceso científico de desarrollo de algo, generalmente estos procesos que se conocen como de acierto error, que me van permitiendo llegar eventualmente a una solución, y tiene que ser aplicable en la industria. Para mí eso sería la forma óptima de definir qué es lo que puedo yo patentar, si me permiten la expresión. ¿Tengo de verdad una invención? ¿Esta invención cumple con los requisitos que tienen un siglo existiendo en estas definiciones? Y si la respuesta a eso es que sí, entonces sí puedo patentar, sea una de composición, o sea una de dosis, o sea una de segundo uso, o incluso algo que no exista hoy. ¿Verdad? La ciencia seguramente va en algún momento a darnos una respuesta con otra cosa, ¿verdad? Como cuando empezaron a nacer las invenciones en materia biológica, eh, que fueron posteriores a las químicas. Si nos adherimos a este sistema de definición del que México es parte y del que prácticamente el mundo es parte, entonces la ley podrá cumplir con su función de ser un cuerpo que contenga reglas generales para todas. Entre más específica la legislación, hay riesgo de que se equivoque. Si la legislación se refiere únicamente a invenciones que cumplan con estos requisitos que les acabo de mencionar, se adelanta un poco y dice que habrá patentes de proceso
y de producto. En la ley actual, la que apenas entrará en vigor en noviembre, también se habla de uso. Yo creo que ahí debemos de quedarnos, ¿verdad? Y analizar la nueva invención, o la que nosotros consideramos una nueva invención, a la luz de las definiciones que se contienen en las leyes de las que México forma parte. Si revisamos el capítulo de la ley actual que define la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial, y luego analizamos los mismos conceptos en la ley que entró en vigor en noviembre, los cambios, si es que hay, son mínimos y, por supuesto, irrelevantes. Quizás sea un tema de, pues, alguna expresión que sirva para aclarar mejor, pero el concepto es exactamente el mismo y ha sido el mismo hace más de 100 años y sigue funcionando. Sigue funcionando, creo que nuestra ley es muy sólida, es muy clara, está a la altura de cualquier ley del mundo. Yo creo que prácticamente todos los países del mundo, industrializados o no, se acogen a estas definiciones y son las que nos permiten definir si algo es patentable o no. Entiendo, por supuesto, todos los planteamientos de dificultades que nos señala Ramón, pero eso se quedan, en mi opinión, en el ámbito de la investigación científica, de la investigación farmacéutica. Cuando los científicos definen un invento y dicen, esto puede ser útil para resolver tal o cual enfermedad, por ejemplo, entonces ahí es donde hay que hacer un análisis para ver y determinar si esa nueva invención cumple con los requisitos de ley. Y de cumplir, fuera del segundo uso, de dosis o de lo que sea, incluso de algo que no conociéramos hoy como concepto, debiera ser patentado. Claro. Uno de los cambios que a mí me parecen fundamentales en el sistema de vinculación, y perdón que regrese a eso, no sé si me está saliendo del tema, pero creo que tiene mucha relación con lo que comento ahora. Por primera vez el sistema de vinculación se incluye en la ley. Hasta antes estaba definido por dos disposiciones prácticamente, una en el reglamento de la propiedad industrial y otra en el reglamento de insumos para salud, ninguno de los cuales constituye una ley federal emitida por el Congreso. En la ley que ahora empezaremos a usar a partir de noviembre, el sistema de vinculación ya se reconoce en la ley, en la ley. Y contrario a la redacción que se contenía antes, cuando menos en el reglamento de la propiedad industrial, la redacción actual del artículo es verdaderamente sencilla, verdaderamente fácil de entender, e incluso en el contexto de complicaciones que generalmente es muy propio de los abogados, ¿no? Creo que tenemos tristemente la fama de complicar mucho. Esta nueva disposición que se encuentra en el artículo 162 de la nueva ley es verdaderamente sencilla y clara, y creo que va a abonar justamente al concepto de definiciones al que me refería. Ahora se señala, y si me permiten voy a leer porque es muy sencillo, que el instituto publicará una gaceta que se sigue publicando, ahí creo que no hay problema, en donde vengan solicitudes, patentes, registros, etcétera. Y en el tercer párrafo señala que esta gaceta va a contener un listado de patentes. Ya no habla de productos, etcétera, de patentes. Y no las limita a patentes de un tipo u otro, sino que dice patentes relacionadas con invenciones susceptibles de ser empleadas en medicamentos alopáticos. La sencillez de esta redacción me parece verdaderamente magistral como contenido de la ley, porque ya no secciona o distingue entre cuáles patentes sí, cuáles patentes no, y que si las de dosis y que si las de composición, en fin, habla de cualquier patente que contenga o que proteja una invención susceptible de ser empleada en un medicamento alopático. El hecho de que esta disposición esté contenida en una ley federal emanada por el Congreso, entre otras cosas, permite que cualquier otra redacción que se contenga en una disposición reglamentaria, en un reglamento, será superada por lo que dice la ley federal. Considero que eso también va a permitir ahora mucha mayor claridad, por ejemplo, en COFEPRIS, y por ejemplo, en la forma en cómo el INPI se comunique con COFEPRIS, a la hora de determinar
qué patentes pudieran verse invadidas con la concesión de un registro sanitario y cuáles no. Si aunamos esto a lo que comentaba hace unos minutos del nuevo mecanismo que la autoridad tendrá que proveer para esta comunicación con el INPI, creo que estamos ante la muy alta posibilidad de contar con un sistema de vinculación mucho más efectivo del que tenemos hoy, que por cierto no es malo, simplemente es perfectible como prácticamente cualquier cosa, y creo que la nueva ley trae o contiene estos elementos en sus disposiciones que nos auguran una muy buena etapa adelante. Hasta ahí dejaría mi comentario para no acaparar. Cualquier otra cosa. No hay problema. Estoy aquí. Si me permiten comentar muy directamente la pregunta de Ramón. Primero, ¿sí se escucha bien? Me decían que estaba un poco bajo mi micrófono. ¿Sí me oyen? Ah, perfecto. Bueno, primero que quisiera acotar algo que creo que surgió de una pregunta, de una observación que hice acerca de mantener la patente. Lo que se paga cuando iniciamos la solicitud de una patente es por su examen, para que se determine si tiene novedad, actividad inventiva, aplicación industrial, y entonces después de un tiempo determinado se otorga. Pero el momento que se otorga, ahora hay que mantenerla. Entonces se paga normalmente cuando se otorga los primeros 5 años, que es más o menos lo que pasa durante los exámenes. Ahorita voy a hablar de ello. Y posteriormente hay que seguirla manteniendo hasta los 20 años. Normalmente se pagan en quinquenios. Pero tenemos el derecho de decidir en cualquier momento ya no pagar las anualidades, y entonces esa patente se da por abandonada y pues ya entra al dominio público antes de que venzan los 20 años. Bueno, por otro lado, como había comentado, la información contenida en las patentes es muy importante. La idea es, como les había dicho, divulgar la invención, y a cambio de eso me dan la protección. Para esto, para obtener una patente, se ingresa una solicitud con datos generales de los inventores, quién es el dueño de la patente, fechas, etcétera, y se ingresa una memoria técnica que es la descripción de la invención. Pasa por un examen de forma que se publica a los 18 meses por convenio internacional, y entonces esa publicación ya entra en el estado de la técnica que se comentaba. Esa información ya se puede verificar y entonces se puede ocupar la información de la patente. Bueno, en ese caso de la solicitud. Luego pasa por un examen de fondo donde justamente se revisa novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Dura otros años, y el momento en el que se determina si cumple con esos requisitos, se vuelve a publicar la patente concedida, que pudo haber tenido cambios de la patente inicial a la patente la solicitud inicial a como se concedió. Esta información es muy importante porque la idea es ponerla a disposición del público para que sigamos investigando, sigamos haciendo más, ¿no? Vamos a ver que una patente, esa información donde no está registrada, es dominio público en automático, y podemos ocupar y explotar la patente sin pedirle permiso a nadie. Pero aunque estuviera protegida en nuestro país y tuviera el tiempo determinado, la patente, como ya se había comentado, podemos ocuparla para investigar, y es muy importante para la obtención justamente de los genéricos. Ahora, esa información, ¿dónde está? Es muy importante estos exámenes, principalmente el de forma, porque hay convenios internacionales que lo que hacen es que una patente en México y en China tiene exactamente las mismas partes, son formatos estandarizados. Yo sé que esa información va a estar organizada de tal manera que la puedo consultar. Ahora, esa información está en un Big Data porque hay mucha información. Se publica normalmente mensualmente en gacetas, tanto en México como en todo el mundo, y está a disposición actualmente a través de un clic. Toda esa información ya está en Internet, en buscadores oficiales, en buscadores de gobierno, en buscaciones gratuitos. Esa información es gratuita, disponible al público, y a un clic de distancia podemos obtener la información para seguir avanzando. El problema se da justamente cuando yo comentaba hace un momento el desfase que hay. Las primeras patentes, como decía Ramón, estas patentes de molécula, pues todavía no sabemos bien exactamente cómo funciona la molécula, qué molécula es, y ese desfase entre la denominación común internacional, que pues todavía no tenía, no lo vamos a encontrar en esas primeras patentes. Si nosotros ponemos el nombre genérico, no va a aparecer la patente inicial del producto, y mucho menos la marca. Ahí comentaban, bueno, ¿y qué pasa con la marca? La marca se le, pero mucho después, cuando el producto va a salir al mercado y nos queremos diferenciar de los diferentes laboratorios.
no podemos buscar entonces estas primeras patentes por denominación común internacional, por nombre genérico, y mucho menos por la marca. No va a aparecer, obviamente, porque no existía en ese momento. No es porque las empresas farmacéuticas nos estén ocultando la información, es el desfase de momento. Les decía, la FDA tiene el libro naranja que lo que hace es que publica justamente el nombre de la denominación común internacional, la marca, la vigencia, si es que se les pudo haber dado una extensión. En otros países exigen cosas semejantes. En México ya se comentó que hay una publicación de una gaceta de medicamentos vigentes, pero ahí el problema es que no está toda la información que debería estar ahí, porque es a petición de una empresa que se hace esa publicación y es con la que se empata el reglamento de insumos para la salud y es lo que utiliza COFEPRIS. Muchas veces no está toda la información, no están todas las patentes. También aparece, además de los principios activos, y se pone una nota de que es principio activo, cuándo vence, el nombre genérico, etcétera, qué empresa lo tiene. Pero ya actualmente se han ido incluyendo también formulaciones, entonces se ha hecho un poco complejo poder buscar en las gacetas. Es decir, sí, la información está ahí, pero hay que hacer una investigación muy, muy amplia. Ramón tiene mucha experiencia en eso porque sabe justamente cómo ha ido evolucionando el medicamento, porque además, como bien lo dijo Ramón, un medicamento no es una patente, un medicamento son muchas patentes, que hubo uno de molécula que lo inició y posteriormente se fueron desarrollando muchas más cosas hasta llegar a nuevas formulaciones, segundos, etcétera, involucran muchas cosas. Entonces requiere realmente de profesionales, técnicos legales para poder analizar y buscar y recuperar toda esta información y decir el estatus, es decir, esta patente, este medicamento está disponible o no está disponible, qué se puede hacer o no en México con base en lo que está protegido. Entonces es un análisis muy amplio, muy complejo y pues eso también influye en el registro sanitario. Entonces era lo que quería comentar. Gracias, Alejandro. Y Carlos, creo que hemos dejado el punto de vista de las patentes farmacéuticas bastante completo. Me encantó el punto de vista de Carlos, aunque siempre hablamos mucho en el colegio y en muchos foros de la parte farmacéutica, la parte legal es innegable, y tu experiencia, Alejandro, la verdad es que es excelente. Muchas gracias. Finalmente quería complementar la pregunta que les hice de dónde buscarían la patente de molécula. Entonces, la respuesta es, además de sencilla y fácil, parece, a mí me ha sorprendido mucho, porque la respuesta de dónde encontrar la patente molécula la patente molécula es un libro que todos hemos consultado como químicos. Todos los que estuvimos en la escuela y pasamos por el laboratorio recordarán el Merck Index. Index. Claro. Justamente en el Merck Index, ahí está la patente molécula. Voy a tratar de compartir la pantalla, pero no, estoy en un iPad y no siempre me da bien. No me deja compartir. Les puse un link en el chat. Si ustedes dan clic a ese link, se van a sorprender porque está en chino. Entonces, okay, lo van a encontrar que está en chino, pero viene la traducción del inglés al ladito. Y entonces, en la primera línea, si ustedes quieren poner, por ejemplo, losartán, que fue el que yo puse así como tal, losartán, lo abren, es el Merck Index, versión china. Y entonces, se abre una página como si no hubiera abierto nada, pero ahí se abre ligeramente losartán. Dice, dice un pequeño link más pequeño que dice losartán. Lo pican y se abre la información del Merck Index específicamente para losartán. Y entonces viene lo que encontramos en el Merck Index, la molécula, el número de CAS, referencias bibliográficas, y viene la patente de molécula original. En este caso es una patente, me parece, europea, pum, y viene el año de solicitud. Si bien desde el punto de vista legal puede ser discutible los 20 años, pero si ustedes le suman más o menos 20 años, pues tendrán la vigencia de esa patente. Y bueno, obviamente losartán pues es una molécula que es ya genérico y que además es una de las que se está utilizando justamente en la pandemia del coronavirus. Hay una pregunta por ahí que nos habla precisamente del coronavirus. Hemos hablado, hemos gastado líneas y líneas sobre el coronavirus. ¿Por qué? Porque pues es un tema fundamental, importante, preocupante al momento de hoy.
Yo creo que si nos podemos hablar de coronavirus y patentes, nos vamos a quedar hasta la cena. Pero hay muchas moléculas que se están probando clínicamente. Alguna vez en el chat de farmacia vi que las pruebas clínicas no son fáciles. Los protocolos no son fáciles, son costosos. Una de las discusiones que hemos tenido en algunos protocolos clínicos en los cuales he estado trabajando recientemente, justamente buscando la patente o analizando la parte de patente, es que uno de los puntos fundamentales que marca la ley mexicana para poder realizar un protocolo clínico es un seguro de vida del paciente. El paciente de coronavirus está vitalmente comprometido. Una de las dificultades legales fuertes que hemos encontrado es que no haya aseguradora ni afianzadora que cubra ese punto. Si es que el paciente está a punto de morir y tú le vas a dar un medicamento, si se muere, no podemos diferenciar si murió por el medicamento o murió por la enfermedad que ya tenía. Entonces, los protocolos para coronavirus en ese sentido han sido particularmente difíciles. Sin embargo, a mí me sorprende la velocidad con la cual han actuado muchas empresas, muchas instituciones y muchos gobiernos para generar una vacuna. Realmente los anuncios que hemos tenido de Moderna, de Pfizer y de AstraZeneca en cuanto a vacunas, para poder tener la vacuna en meses, es increíble. Una vacuna se consigue en años, si no es que en décadas, en otros tiempos, ¿no? Entonces, estar hablando de pruebas clínicas fase 2 para coronavirus en este momento es increíble. O sea, es que ha habido muchas facilidades regulatorias para poder llegar a estas etapas. Obviamente las vacunas para coronavirus estarán protegidas por patentes, o sea, indudablemente. O sea, eso es una duda que no tenemos de que estarán protegidas bajo patente. Y además de bajo patente, bajo un sistema simplemente de lógica. Dentro de la nueva Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial hay un apartado que dice, en el caso de una pandemia declarada por el Consejo Nacional de Salubridad, que además en México ya sucedió, es pandemia, las patentes podrán ser negociadas mediante un sistema de licencia obligatoria. La licencia es por 20 días. En 20 días no alcanzamos ni a desarrollar el medicamento, ni a producirlo, ni a nada. O sea, la licencia en realidad es una solución poco viable. Lo que hemos encontrado sí es que las empresas farmacéuticas que están trabajando en vacunas se han comprometido, han anunciado y han establecido el compromiso serio de que la vacuna no va a costar $1,000, $2,000 o $3,000, sino que tendrá un precio accesible para la mayoría de la población en el mundo. Se habla alrededor de 1,200, 1,300 pesos por dosis ya en estos momentos. Obviamente se está haciendo mucha investigación en coronavirus. Espero que pronto podamos publicar un artículo que estamos trabajando en la UNAM donde analizamos las patentes de cada una de las moléculas que puede funcionar, cuáles son ya genéricas y cuáles podrían estar a disposición para coronavirus. Hay muchísimas. En lo particular, yo apuesto por los inmunomoduladores. Los inmunomoduladores pueden ser una muy buena solución porque pueden actuar en diferentes etapas de la enfermedad de coronavirus, pero evidentemente, tan pronto como se tenga una solución, estará patentada. O sea, estará patentada y estará patentada como segundo uso. Aquí va a ser una situación donde también pues, la empresa que consiga esta cura y esta vacuna y demás, pues obviamente tiene que tener un compromiso social y una situación social que permita que se llegue a un precio accesible de una manera económica. Hoy día es posible incluso conseguir Remdesivir de la India, me parece que alrededor de 4,000 pesos la dosis. En México, con la vía legal mexicana es factible hacerlo, es decir, comprarlo como persona con un permiso de importación de la COFEPRIS y se consigue y se compra. Y bueno, en realidad la situación es complicada, el coronavirus nos ha puesto en una situación bastante difícil que ha acelerado la investigación y que esa investigación muchas veces inicia precisamente en un estudio de patentes. O sea, ver las patentes, cuáles están estudiando, qué medicamentos funcionan. Remdesivir era una molécula que tenía patente de molécula, pero no tenía autorización FDA, y al ser una de las esperanzas, obtuvo la autorización FDA y se está probando hoy día. Vacunas, les digo, hay 4 ejemplos, incluso una española,
que también obviamente están buscando ya la fase clínica 2 y pues esperamos que pronto podamos tener una solución de este tipo que obviamente estará patentada y pues será cuestión de que, bueno, si el mercado es todo el mundo, pues creo que el precio no será muy grande, ¿no? Caso contrario a los medicamentos anticuerpos monoclonales que también se utilizan en coronavirus y cuyas dosis pues cuestan arriba de $1,000, ¿no? Sabemos que en algunos hospitales también se probaron, sabemos que hay uno de ellos que no funcionó, a pesar de que se tenían esperanzas muy fuertes y a pesar de que las dosis son caras, en los hospitales, incluso privados y públicos, se están administrando cuando el paciente tiene oportunidad. A veces funciona, a veces no. Es una situación complicada hoy día, ¿no? Que ha puesto de nuevo la actividad farmacéutica y la actividad de investigación en los ojos del mundo. No sé, creo que estamos llegando al final del tiempo. ¿Cómo estamos en tiempo? Así es, doctor. Estamos ya casi por llegar a nuestras 2 horas que tenemos de compromiso. Pero, sin embargo, hay una preguntita que por ahí me gustaría ver si se puede tocar de manera rápida. Miriam nos pregunta a través de Face que si perdón, Eric Alarcón nos pregunta que si se puede modificar una patente en trámite o ya otorgada, tanto por corregir un error como para modificar alcances. Por ahí algo ya se había mencionado de que se va actualizando, ¿no? Pero la modificación misma de la patente se puede realizar. Yo creo que Carlos es el experto en ese punto, y yo le dejaría el micrófono a Carlos Pérez también para que vaya cerrando con su comentario final y después si Alejandro quiere complementar y ir cerrando, sería muy bueno. Muchas gracias, Ramón, con mucho gusto. Para corregir un error, sí se puede modificar la patente, aunque habría que ver en dónde está el error. Básicamente el criterio es, podemos hacer alguna modificación mientras no implique la ampliación de cobertura de derechos de la patente. Sí puedo modificar, por ejemplo, mis reivindicaciones. Creo que ninguno de nosotros tres tocamos esta palabrita de las reivindicaciones, pero bueno, sí podemos modificar las reivindicaciones siempre y cuando sea para reducir el campo de protección de la patente. No se puede modificar para ampliarlo o para tener coberturas adicionales. Y esto nada más en cuanto hace al capítulo de reivindicaciones, que es aquel en donde se definen con un poco más de precisión cuáles son los alcances de protección del derecho de exclusividad que voy a tener. La descripción no se puede modificar porque esa es la materia divulgada, eso es lo que sienta la base para determinar estos conceptos de novedad, actividad inventiva, aplicación industrial, a menos de que se trate de errores irrelevantes. Fuera de ahí, no se puede modificar la descripción. Me parece que es un tema apasionante el que nos hemos dado el lujo de tocar el día de hoy, que aún requiere de muchísimo estudio, no solo en razón de la nueva ley, sino en razón de lo dinámico que es la industria, quizás de las más dinámicas que haya, aunque no son competencias, pero bueno, la industria farmacéutica es verdaderamente dinámica, hay muchos actores, muchos, la mayoría quizás muy preparados, muy capacitados en todas las partes del mundo, eh, y es algo que cambia constantemente y lo que nos obliga a estar estudiando los conceptos, aun y cuando fueran muy conocidos todos los días. Me parece que este tipo de reuniones virtuales son esenciales para motivar el deseo de seguir estudiando, de seguir investigando, cada quien desde el ámbito de sus conocimientos, de sus intereses. No nos podemos quedar estáticos. Creo que tenemos una muy buena ley en puerta, pero que tampoco será perfecta y que seguramente también nos planteará X número de conflictos y de juicios prácticamente, pero hay que seguir en el desarrollo. Si nos dedicamos al desarrollo, las patentes implican un desarrollo necesariamente, no podemos olvidar que el estudio es indispensable para lograr un desarrollo correcto. Dicho eso, les agradezco muchísimo a todos por haber estado aquí hoy. Le agradezco muy puntualmente a Ramón por su invitación. Ha sido un gusto compartir esto con Alejandro también. Y agradezco mucho a todas las personas en el equipo de Ramón que nos han ayudado para que esto haya sido posible. Muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias, Carlos. Perdimos la señal de Alejandro. Parece que tiene problemas con su internet. Sin embargo, intentaré comunicarme con él vía telefónica para ver si nos da su comentario final. Muchas gracias. Yo le agradezco a todos. Alejandro, si quieres dar tu comentario final a través de la vía telefónica, creo que te escuchan. Perfecto, sí, porque, bueno, creo que a todos nos ha pasado que ahora que estamos haciendo un uso extensivo de estos medios, siempre sucede algo con el Internet. Ya no hablemos de críticas a Carlos Slim, pero bueno, ya me debe varias. Bueno, a grandes rasgos nada más para terminar. Ya no escuché completamente lo de Carlos, pero bueno, creo que era muy acertado lo que comentaba con la pregunta. Entonces ya nada más para finalizar la participación. Bueno, el sistema de propiedad industrial está para ayudar, ¿no? Mucha gente ve a las patentes un asunto de primer mundo, un asunto que pues, bloquea el acceso a los medicamentos, a la salud, a las invenciones en general, y realmente es todo lo contrario. Entonces tenemos que aprovechar el sistema, saber cómo analizar la información que se contiene ahí para realmente tener la protección debida a lo que necesitamos, la información necesaria para poder mejorar el acceso a los medicamentos, a los dispositivos médicos, a la salud. Entonces, creo que es importante primero conocerlo bien, porque la mayoría de los problemas son porque en realidad no se conoce el sistema, no se sabe qué es una patente, no se sabe qué se puede proteger. En la mayoría de los casos, cuando son empresas pequeñas, cuando son inventores independientes, las grandes pues ya se las saben. Pero entonces debemos tener mucho conocimiento, a estudiar mucho al respecto, porque el sistema está a nuestro favor, la información ahí está disponible y es un pilar importante para poder seguir avanzando en la innovación, en el desarrollo farmacéutico, en el tener, como habíamos dicho desde el principio, una mejor salud, que en esta pandemia nos hemos dado cuenta que lo que vale más realmente, lo que tenemos y lo que debemos valorar es nuestra salud. Entonces, el sistema de propiedad industrial, las patentes, la farmacia, pues todos trabajan como un sistema único y el sistema regulatorio pues complementa todo esto para que tengamos esa salud que ahora valoramos más que nunca. Ese sería mi último comentario final. No sé si se escuchó por ahí. Yo espero que sí te hayamos escuchado, Alejandro. Muchas gracias. Pues a mí solamente me resta darles las gracias a Norma Ofelia, a todos ustedes, colegas farmacéuticos, por compartir este espacio con nosotros. En realidad creo que algunas preguntas se quedaron pendientes. Por mi parte, este tema a Carlos sé que le apasiona. Alejandro, pues es su vida misma. A mí también en lo particular me súper apasiona y creo que podríamos quedarnos hasta la cena, pero nadie nos va a escuchar hasta ese momento. Entonces, pues muchas gracias por mi parte, muchas gracias a todos ustedes y bueno, pues yo creo que nos vemos pronto en cualquier foro legal, en cualquier foro técnico, Alejandro. En la FE Zaragoza nos encontraremos también muy pronto, espero. Y a todos ustedes, colegas farmacéuticos, un abrazo y muchas gracias de nuevo. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias a nuestros expertos por haber compartido con nosotros su experiencia el día de hoy. Tenemos todavía muchas preguntas, muchos comentarios pendientes por ahí en el chat y en nuestra página de Facebook, pero proponemos quizás para fechas posteriores una segunda emisión, si ustedes pudieran apoyarnos, si están de acuerdo en continuar compartiendo con nosotros su experiencia. Ya les haríamos llegar después la invitación en una fecha. Y pues bueno, pues no me resta más que agradecer a todos nuestros seguidores, a todos los que nos vieron por Facebook, por quienes estuvieron aquí con nosotros por Zoom, quienes están en el staff, Karina, Norma, Laura, Bere y Víctor, muchas gracias a todos. Y pues nos vemos en el próximo fin de semana para compartir un desayuno más, que es un desayuno sorpresa, todavía lo estamos por ahí planificando, pero hablaremos acerca de los servicios farmacéuticos. Entonces tendremos también expertos que compartirán con nosotros sus vivencias y por aquí los esperamos. Muchas gracias, doctor Ramón, especialmente a usted por habernos vinculado con estos expertos en el tema. Gracias, un abrazo. Gracias, hasta luego.
Tengan bonito día. Tengan bonito fin de semana. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego.